banal y que más allá del tratamiento sintomático probablemente no tengamos que hacer mucho más. ¿Sí? Vamos a diferenciar el dolor abdominal agudo de un abdomen agudo, que no son lo mismo, son dos cosas distintas, y comprender los fundamentos fisiopatológicos de las principales patologías abdominales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en general? Hoy vamos a enfocarnos en el abordaje del dolor. Cómo estudiar a un paciente con dolor abdominal, para la semiología del dolor abdominal. La próxima clase vamos a revisar patologías de la vía biliar. Hoy vamos a revisar el cólico biliar, colecistitis, pancreatitis aguda y las otras causas abdominales como apendicitis, diverticulitis o enfermedad diarreica aguda como causa de dolor abdominal. Vamos a ver en la próxima. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Que sepamos diferenciar a qué paciente con dolor abdominal sí le vamos a hacer todos los estudios necesarios o a qué paciente probablemente lo podamos mandar con tratamiento sintomático a su casa. ¿Por qué es importante este tema? Porque el dolor abdominal, ¿quién no ha tenido dolor abdominal? Seguro que todos han tenido dolor abdominal. Primero, el dolor abdominal es una patología muy común y en el servicio de emergencias representa aproximadamente el 15% de los motivos de consulta. Es decir, 10, 15 de cada 100 pacientes que llegan a la emergencia llegan por dolor abdominal. Entonces es una patología muy frecuente. Pero antes de revisar propiamente dicho el dolor abdominal, vamos a hacer una revisión así muy rápida del dolor como tema, del dolor en semiología del dolor. Vamos a hablar un poquito de la semiología y la fisiología del dolor. Vamos definiendo primero el dolor. ¿Qué nos dice que es el dolor? Es una sensación subjetiva desagradable para el paciente, en este caso dolor abdominal, que proviene de las estructuras localizadas dentro o fuera de la cavidad abdominal y que representan un daño potencial al órgano. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente significa que ya hay un daño estructural, sino que puede haber una amenaza de daño en los tejidos. ¿Cuáles son los tipos de dolor abdominal más frecuentemente reconocidos en la clínica? Tenemos primero el dolor visceral. Como su nombre indica, viene de las vísceras y principalmente se produce cuando hay distensión o dilatación de las vísceras, principalmente vísceras huecas, intestino, vía biliar, vía urinaria, tracto urogenital, puede ocasionar este dolor visceral. O también se produce cuando hay distensión de las cápsulas de ciertos órganos, como por ejemplo el riñón o el hígado. ¿Qué características importantes tiene el dolor visceral? Desde el punto de vista fisiopatológico, fisiológico, es transmitido por las fibras amielínicas, que son las fibras de tipo C. ¿Se acordarán ustedes que estas fibras tienen una característica importante, que es que al carecer de mielina la transmisión es lenta pero no agotable? Entonces estas son las vías de preferencia para el dolor crónico. Acuérdense, tipo C, C de crónico. Entonces este es un dolor que, si bien es cierto, es lento, puede ser difuso, pero es un dolor que puede permanecer activo durante mucho tiempo o incluso cronificarse para toda la vida del paciente. Pero ¿qué características semiológicas tiene un dolor visceral? Primero, es un dolor difuso mal localizado. Pues semiológicamente, cuando tú le preguntas al paciente, ¿y en qué parte del abdomen te duele? Me duele todo esto de acá. Entonces, el paciente no puede precisar con exactitud dónde está exactamente el sitio donde se está originando el dolor. Si me siento, me duele todito esto de aquí del costado, se me va como hacia la pierna. O me duele aquí, esto de aquí se le va como para el otro lado con su cinturón. Es un dolor difuso y mal localizado. Otra característica importante del dolor visceral es que, como las fibras amielínicas acompañan a las fibras autonómicas, principalmente del simpático y del parasimpático, es muy común que el dolor visceral se acompañe de síntomas autonómicos, principalmente colinéticos. Es decir, el paciente está con la boca seca, tiene náusea, está diaforético, vómito, se le baja la presión, se desmaya. Es decir, se activa todo el cortejo vasovagal de los síntomas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tienes mucho cólico? A veces el cólico es tan fuerte que sientes que te vas a desmayar. Te pones pálido, te pones diaforético y se te baja la presión.
Eso tiene sentido porque este dolor es transmitido por las fibras de tipo C, que están empatitaditas junto a las fibras del simpático y del parasimpático. ¿Ya? Entonces acuérdense que si el paciente dice, doctor, tengo náusea, viene el cólico, me duele así toda la barriga, eso es un dolor visceral. Aquí vamos a poner el cortejo vasovagal. Y como habíamos dicho, es un dolor que proviene de la distensión de las vísceras o de la distensión de la cápsula de los órganos sólidos, como el hígado, como los riñones. Dentro de la semiología y la fisiología del dolor abdominal también tenemos al dolor somático, o también llamado el dolor de la pared, el dolor parietal. ¿Qué características tiene el dolor somático a diferencia del visceral? Que este es transmitido por las fibras A recta principalmente. Dígamelo. El dolor somático es transmitido por las fibras A, fibras que tienen mielina. Por lo tanto, la conducción del dolor es muy rápida y sobre todo es muy bien localizada. ¿Por qué se produce el dolor somático? Sobre todo, este se produce cuando se irrita la pared abdominal o el peritoneo parietal. ¿Qué características tiene este dolor a diferencia del visceral? Primero, que este es un dolor no cólico como el dolor visceral, sino es un dolor continuo. El paciente no te dice, doctor o doctora, mira, me aprieta y me suelta, sino es un dolor persistente que se queda localizado aquí en este punto en el fosa ilíaca derecha. Entonces es un dolor de tipo continuo y sobre todo muy bien localizado. El paciente puede con el dedito decir, mira, el dolor me viene aquí, es justo en este punto. Es un dolor bien localizado. Pero como son transmitidos por las fibras A que tienen mielina, recordarán ustedes que estas fibras A son agotables, A de agotables. ¿Qué quiere decir eso? Que el dolor puede ser muy intenso al principio y luego el dolor va a perder intensidad, lo cual a veces hace que el paciente diga, ya va de pasar, mejor no vaya al hospital, y termina con complicaciones. Un ejemplo de esto, el dolor de la apendicitis aguda. ¿Cómo es el dolor de la apendicitis aguda al principio? De hecho, es un dolor mal localizado, está en la zona como del mesogastrio, es un dolor difuso, caracterizado con náuseas, con vómito, con malestar general, distensión del abdomen. El paciente al principio dice, doctor, me duele por aquí, alrededor del ombligo, me da náuseas y tengo diarrea. Entonces, es una gastroenteritis. Sin embargo, luego este dolor, a cabo de unos días, desaparece, dos días actualmente desaparece, y se localiza ya directamente en la fosa ilíaca derecha. Entonces ahora sí el paciente dice es un dolor continuo, un dolor bien localizado, que yo puedo identificar con facilidad de dónde se ubica. ¿Por qué se produjo esa migración típica del dolor abdominal? Porque al principio el dolor del apendicitis se produce por la distensión del apéndice, es decir, la distensión de una víscera hueca. Por lo tanto, el dolor es mal localizado y está acompañado de síntomas vasovagales. Pero después, cuando ese apéndice ya perfora, por ejemplo, se deja de distender la víscera porque ya perforó y ahora se irrita el peritoneo parietal. Entonces el dolor se vuelve continuo y se vuelve localizado. Entonces tienen una evolución típica de cómo la fisiopatología, en este caso, nos permite entender por qué el apéndice duele en forma migratoria. Porque al principio te duele alrededor del ombligo y después te duele bien localizado en la fosa ilíaca derecha. Pero no es el único tipo de dolor abdominal que nosotros conocemos. También tenemos un dolor que es el dolor referido. Y aquí también tenemos un dolor característico que ya vamos a revisar en un ratito. Acá se referencia al dolor referido, que es aquel dolor que, si bien es cierto, se origina de un órgano intraabdominal, se percibe en un territorio distal. Por ejemplo, el hombro. Por ejemplo, la espalda, por ejemplo, la pierna. ¿Ya? ¿Y por qué se produce esto? Por la convergencia de las fibras nerviosas. No sé si lo vieron en en fisiología del sistema nervioso, pero nuestras neuronas, cuando se conectan, se pueden conectar de dos maneras.
una forma que se llama divergencia y otra que se llama convergencia. Entonces, ¿qué es esto de la famosa convergencia? Que varias neuronas van a conectar con una sola neurona que va a ser la encargada de transmitir el dolor o los síntomas o las sensaciones hacia el cerebro. De manera que la activación de cualquiera de estas neuronas se puede transmitir como un mismo dolor. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tenemos el dolor referido, digamos. Aquí tengo una una neurona que viene de la vesícula. Aquí tengo otra neurona que viene del intestino. Y aquí tengo otra neurona que viene del peritoneo parietal. Y las tres neuronas, todas ellas hacen sinapsis con una única neurona. ¿Ya? Esto de aquí que ustedes están viendo en el ejemplo se llama convergencia neuronal. Entonces, esta neurona de aquí es la encargada de transmitir el impulso nervioso hacia el cerebro, pero como ustedes pueden ver, puede activarse por cualquiera de estas tres neuronas. La neurona que viene de la vesícula la puede activar, la que viene del intestino la puede activar, o la que viene del peritoneo la puede activar. Entonces, eso genera que cuando la neurona conduce el estímulo al cerebro, muchas veces este estímulo llega en forma difusa y el paciente no logra identificar con claridad dónde es el dolor y percibe el dolor, por ejemplo, en el hombro, en lugar de percibirlo a nivel de la vesícula. Y esto pasa también en el infarto de miocardio. ¿Sí? El paciente, aunque se esté infartando, puede percibir el dolor en la mandíbula, porque toda esa zona conecta con una sola neurona que es la encargada de llevar las sensaciones al cerebro. Entonces se llama convergencia y es la explicación del por qué el dolor ocasionalmente puede ser referido. Un ejemplo típico de esto es el dolor del cólico biliar. El cólico biliar, el cólico de la vesícula biliar, el paciente dice: doctor, me duele aquí, pero sobre todo acá en el hombro. Es un dolor insoportable. Cuando tú haces el Murphy, ¿sí? ¿Dónde le duele el paciente? En el hombro. ¿Sí? Muchas de las veces. ¿Y por qué se produce eso? Porque la neurona que lleva la sensibilidad del hombro se conecta con el mismo sitio con la que lleva las sensibilidades de la vesícula. ¿Sí? Entonces tu cerebro no reconoce si lo que le está doliendo es la vesícula o es el hombro. Entonces el paciente te refiere dolor del hombro derecho, aunque lo que le está doliendo es la vesícula. Y hay otro dolor que tenemos que diferenciar también aquí en el dolor abdominal, que es el dolor neuropático. Entonces, ¿qué particularidad tiene este dolor? Aquí el dolor no proviene de los tejidos o de las vísceras, es decir, no proviene desde el origen sensitivo que son los órganos, sino que se debe a alteraciones en la conducción del nervio. Y un ejemplo típico de esto son las famosas neuritis. El tejido que está inervado por esta rama del nervio no tiene ningún daño, pero la sinapsis se desencadena producto de la irritación o la despolarización del nervio. Entonces proviene del dolor neurítico o dolor neuropático. Y en paredes abdominales ese dolor es frecuente, sobre todo, por ejemplo, cuando está asociado a infección por herpes zóster. El paciente tiene dolor del abdomen, sí, pero no es un dolor de las vísceras abdominales, sino es un dolor del nervio que está inervando, valga la redundancia, esa porción de la pared, ese dermatoma. ¿Qué características tiene el dolor neuropático a diferencia de los otros tipos de dolor? La característica más importante son las disestesias. Es decir, el paciente tiene sensaciones anómalas. Por ejemplo, ¿cómo describe el dolor del paciente? Doctor, siento como un hormigueo en esta zona. Siento como que está amortiguado esta parte del hombro. O siento, doctor, como una descarga. Es como que me pincha pauta. Me pica, es un dolor intenso y se va. O siento, doctor, que me quema. Me está ardiendo, como si tuviera unas brasas aquí en esta parte del hombro. Me siento amortiguado, o me pongo la camiseta me roza y es un dolor insoportable. Entonces esas características te indican que no son los órganos intraabdominales los que se encuentran lesionados, sino es la pared, son los nervios que están dando sensibilidad a esa pared, un dolor neuropático. Entonces esto es importante conocerlo porque nos va a ayudar muchísimo desde el punto de vista semiológico a identificar dónde proviene el dolor que te refiere en ese momento el paciente. ¿Sí? Si el paciente te dice es un dolor cólico, difuso, mal localizado, que se acompaña de náusea, vómito, sudoración, diaforesis, palidez, ese es un dolor visceral. Es decir, tú vas a buscar en una víscera, o será un cólico biliar, será un cólico nefrítico, una gastroenteritis, etc.
Si el paciente te dice, doctor, el dolor es muy bien localizado, me duele aquí en este punto, es un dolor continuo, constante, de gran intensidad, es un dolor somático que se produce cuando hay irritación del peritoneo parietal. Por ejemplo, apendicitis perforada, una perforación de víscera hueca, una colección o un absceso intraabdominal, etc. El dolor referido, tengan en cuenta que hay dolores que pueden aparecer a distancia. El típico, el dolor del cólico biliar, ¿sí? La vesícula es la que genera el dolor, pero al paciente el dolor se le va hacia el hombro. Y el dolor neuropático, que es aquel dolor en el cual no hay órganos intraabdominales comprometidos, sino es el nervio que transmite una sensación dolorosa al cerebro. Y ahí pensemos en neuritis, en herpes zóster, etc. ¿Ya? Otra cosa que es importante hacer cuando estamos analizando un dolor abdominal es tratar de estratificarlo en función del tiempo. Este es un dolor agudo, es un dolor crónico o es un dolor recurrente. Cuando digo que es un dolor agudo, cuando es un dolor de inicio reciente, no hay una fecha y una hora y un puntaje de minutos específicos para el dolor agudo, simplemente la definición nos dice es un dolor de aparición reciente que el paciente no había sentido antes o que no es un dolor que el paciente sienta recurrentemente. Cuando hablamos de un dolor crónico, hablamos de un dolor crónico cuando los síntomas ya están presentes por más de 3 meses. ¿Y cuándo digo que el dolor es recurrente? Cuando el dolor tiene este carácter ondulante. Es decir, aquí me duele, aquí estoy bien. Aquí me duele, aquí estoy bien. Aquí me duele y aquí estoy bien. El ejemplo más típico de esto para los que tengan síndrome de intestino irritable es un ejemplo de dolor recurrente. No estás con el dolor intestinal todo el tiempo, pero es un dolor que constantemente te está afectando. No llega a ser crónico porque no es un dolor que esté presente todo el tiempo, pero tiene sus va y sus viene. El dolor se va, el dolor viene, el dolor se va, el dolor viene. Entonces esto de aquí también es importante para poder distinguir las causas del dolor. Y dentro del dolor agudo, aquí tenemos que hacer especial hincapié en el abdomen agudo. Habitualmente se utilizan como sinónimos, dolor abdominal agudo y abdomen agudo, pero en realidad no son sinónimos. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el uno y el otro? En el abdomen agudo es un ejemplo de dolor agudo, pero al cual se le han asociado signos de irritación peritoneal. Por lo tanto, suele ser un síndrome, una patología de valoración quirúrgica. Entonces, ¿cuándo digo que es un abdomen agudo? Porque es un dolor abdominal agudo con signos de irritación peritoneal. Entonces, el abdomen agudo es quirúrgico. Esa es la pequeña diferencia entre el dolor abdominal agudo. El dolor abdominal agudo es un dolor de inicio reciente que se localiza en la cavidad de la pared abdominal. Y cuando este dolor abdominal agudo se acompaña de irritación peritoneal, hablamos de un abdomen agudo. Abdomen agudo que generalmente requiere un abordaje quirúrgico porque implica lesión estructural de alguna de las vísceras intraabdominales. Hay una obstrucción intestinal, hay una perforación intestinal, etcétera. En cambio, en el dolor crónico, por ejemplo, tenemos como ejemplos a la enfermedad de Crohn, a la colitis ulcerativa, por ejemplo, que son procesos dolorosos de larga evolución. Y dentro de los dolores recurrentes, como ya mencionábamos antes, el síndrome de intestino irritable, que es una patología que tiene sus periodos en los que estás asintomático y otros periodos de tiempo en los que estás muy sintomático. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, inquietud, pregunta? Los signos de irritación peritoneal. ¿Cuáles son los signos de irritación peritoneal? Por ejemplo, el abdomen en tabla, que se debe a una rigidez o una defensa muscular involuntaria. ¿Sí? Semiológicamente, el Bloomberg positivo, el signo del rebote, también es un signo de irritación peritoneal. El ilio también es una manifestación de irritación peritoneal. ¿Cómo es este famoso ilio? El intestino deja de moverse y los ruidos diarreicos desaparecen. Tenemos un abdomen nudo, un abdomen que se queda en
silencio. Eso es otro signo de irritación. Y tenemos otros signos semiológicos de irritación peritoneal localizada, como por ejemplo el signo de McBurney de la apendicitis. Sí, pues ahí te duele, pero solamente en la fosa ilíaca derecha, porque la irritación peritoneal está en la fosa ilíaca derecha. Tenemos el signo de Murphy, que también se debe a que hay una irritación del peritoneo que envuelve a la vía biliar o a la vesícula biliar. Entonces, esos son los signos de irritación peritoneal a los que hace referencia la definición de abdomen agudo. Ya, ¿hasta aquí estamos claros? ¿No hay dudas, preguntas, inquietudes? Ya, pues recordemos así rapidísimo. Entonces, semiología del dolor. El dolor abdominal puede ser de 4 tipos. El dolor visceral, que proviene de los órganos huecos principalmente, tubo digestivo, vía biliar, vía urinaria. Dolor sordo, mal localizado, lento, pero con muchos síntomas vasovagales. Náusea, vómito, diaforesis, caída de la presión arterial, etcétera, etcétera. Tenemos un dolor somático que se produce cuando se irrita el peritoneo parietal. Es un dolor muy bien localizado, pero de un dolor de características continuas, constante. Tenemos el dolor referido, que se produce por la convergencia de las neuronas y que se percibe en un sitio un poco distante al que se origina. Se origina en la vía biliar, pero al paciente le duele el hombro. Se origina en el corazón, pero al paciente le duele el cuello, por ejemplo. Y el dolor neuropático, cuya principal característica son las disestesias. El paciente no solamente siente dolor, sino también tiene sensaciones anómalas: calor, frío, electricidad, hormigueo, hiperalgesia alolínea o incluso hipoestesia. Que lo podemos diferenciar en 3 grupos: el dolor agudo, que depende del inicio reciente, que si se acompaña de irritación peritoneal lo llamamos abdomen agudo y casi siempre representa una causa de abordaje quirúrgico. Si el dolor ha durado más de 3 meses, lo llamamos dolor crónico, por ejemplo la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn. Y si el dolor va y viene, lo podemos llamar como dolor recurrente, y un ejemplo típico de esto es el síndrome del intestino irritable. Pero ahora viene lo más importante y lo que nos interesa mucho más saber: ¿qué pacientes con dolor abdominal debo yo abordar a profundidad? ¿Y qué pacientes a lo mejor les doy simplemente tratamiento sintomático y los mantengo en observación? Y para eso vamos a recordar las famosas red flags del dolor abdominal. ¿Cuáles son las banderas rojas del dolor abdominal? Sí, nos vamos a poner aquí 2 escenarios. Por un lado, llega un paciente a la emergencia o a tu consulta, paciente joven, 22 años, estudiante universitario, que llega a tu consulta y dice: doctor, de la barriga, estoy como lleno de gases, estoy distendido, esta semana he estado a full en la universidad, son parciales, etcétera, etcétera, y estoy así con dolor abdominal. ¿Qué es lo que tú piensas? Un colon irritable, vaya para su casa. Pero por otro lado te llega una paciente joven, 23 años, que está con un retraso menstrual de aproximadamente 2 semanas, con un dolor bien localizado en fosa ilíaca izquierda. ¿Qué puede ser un buen doctor? Tiene 2 pacientes más o menos de la misma edad, pero alguno le dice: tómate una Levian y vaya a sufrir a su casa, y a la otra paciente sí le haces exámenes de laboratorio. Entonces, ¿qué características les diferencia? La presencia de banderas rojas que te indican que el uno es un dolor potencialmente grave y que el otro es un dolor banal que probablemente para el paciente sea importante, no pone en peligro su vida. Entonces, signos de alarma del dolor abdominal. Primero, y el más importante, que el paciente tenga inestabilidad hemodinámica. Es decir, datos que sugieran shock. El paciente está hipotenso, taquicárdico, taquipneico, con un llenado capilar lento, con alteración del estado de conciencia y estaba con dolor de panza. Entonces, ese dolor de barriga seguramente no es nada banal, sino es alguna patología grave que está comprometiendo la vida del paciente lo suficiente como para llevarle a un estado de shock. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser una pancreatitis aguda, o una isquemia intestinal, una isquemia mesentérica. Sí. Entonces, todo paciente que tenga dolor abdominal e inestabilidad hemodinámica automáticamente se convierte en un paciente de gran peligro que tengo que investigar. Segundo, paciente que tenga dolor abdominal y signos de peritonismo. Lo que habíamos dicho antes, que el paciente tenga un abdomen en tabla, rígido, defensa muscular significativa, o signos de peritonitis localizada como McBurney, Lumber, etc. Entonces, este paciente obviamente no lo voy a mandar a su casa con tratamiento sintomático, sino que le voy a investigar a profundidad para identificar de dónde proviene el dolor, porque sé que es una causa que es potencial.
potencialmente grave o mortal. Tercera red flag, que mi paciente tenga dolor abdominal y fiebre, sobre todo cuando la temperatura es mayor a 38.5 grados. Cuarta red flag, que mi paciente tenga dolor abdominal y vómito fecaloide. ¿Qué nos sugiere el vómito fecaloide? ¿Qué es la obstrucción intestinal? Quinta red flag, que el paciente tenga dolor abdominal y distensión abdominal marcada. Entonces, si tú lo ves al paciente con dolor y una barriga así de este vuelo, que parece embarazado y o embarazado. Entonces, esa distensión abdominal marcada significa en pocas palabras ilio, que puede ser un ilio adinámico o un ilio obstructivo. Pero de que algo grave le está pasando, algo grave le está pasando. Que no necesariamente puede ser intestinal. Un ilio dinámico puede presentarse, por ejemplo, en una cetoacidosis diabética. Pero la cetoacidosis diabética, como ustedes ya saben, es también una causa potencialmente mortal. Entonces, el dolor abdominal con distensión en ilio podría significar que el paciente está debutando con una diabetes, por ejemplo. Entonces no se olviden de pedirle una glucosita a todo paciente con dolor abdominal y red flags, siempre una glucosa. Otra red flag, que tu paciente tenga dolor abdominal súbito y severo. ¿Qué podría significar esto? Una perforación de víscera hueca. El paciente dice: doctor, yo estaba tranquilo, pero me pegué por ahí 2 que 3 traguitos y me empezó un dolor abdominal, pero intensísimo, y vomité sangre. Entonces, ¿qué significa esto? Que el paciente probablemente tenga una úlcera gástrica que perforó. Entonces, son signos de que el paciente con una patología grave. Y no nos olvidemos de nuestros pacientes que tienen dolor abdominal más inmunocompromiso. Entonces aquí nos falta vómito fecaloide o hematemesis, o sea, que vomite popó o que vomite sangre. Si los inmunocompromisos, pacientes que tengan inmunocompromiso. La edad avanzada también puede ser una red flag. Sí y no. Más que una red flag, la edad avanzada podría ser un factor de riesgo para ciertas patologías, como por ejemplo una colitis isquémica o una isquemia mesentérica, o una diverticulitis, por ejemplo. Pero la edad como tal no es una bandera roja, porque el viejito también podría tener un dolor simplemente por gas. ¿No? Entonces distingamos entre red flag y factor de riesgo. Son dos cosas importantes que bien que la compañera me hace acuerdo, porque es una de las cosas en las que más suelen fallar en las evaluaciones. Son dos cosas distintas, chicos: tener una bandera roja que tener un factor de riesgo. Un factor de riesgo es una condición propia del paciente que le vuelve mucho más vulnerable o predisponente a ciertas patologías. ¿Sí? Pero una red flag, en cambio, es una condición que te indica que ese paciente con ese síntoma está teniendo algo potencialmente grave o mortal. ¿Sí? Por ejemplo, la edad no es una red flag, pero sí es un factor de riesgo. Si yo te digo, el paciente tiene 80 años, dolor abdominal izquierdo, tú dices: a ver, 80 años, dolor abdominal izquierdo, debe ser diverticulitis. ¿Sí? Entonces es un factor de riesgo para diverticulitis, pero no te indica que el paciente esté teniendo diverticulitis. Pero si tú dices dolor abdominal izquierdo más peritonismo, sí es una diverticulitis y complicada con perforación. Entonces no confundamos factor de riesgo con una red. Un factor de riesgo, por ejemplo, para tener una úlcera gástrica, consumo de AINES, ¿sí? Pero no todos los pacientes que consumen AINES tienen una úlcera gástrica. Todos esa pequeña diferenciación. Entonces, claro, llega este paciente a la emergencia, el primer paciente masculino con dolor abdominal y gases. Tú al interrogatorio lo valoras que no tiene fiebre, que no tiene vómito, que no tiene distensión, que no tiene peritonismo, que no está inmunocomprometido, que el dolor no es súbito y severo, sino que empezó junto con los exámenes que está dando en la universidad, y por lo tanto dices: esto es un dolor abdominal sin red flags, tenga su vena liviana, dieta baja en FODMAPs y vaya a estresarse en su casa.
Mientras que esta otra paciente, más o menos de la misma edad y que capaz son compañeros de curso, pues tiene un dolor abdominal con signos de irritación peritoneal localizados en fosiliaca izquierda. Si quieres ponerle más drama a la cosa, está hipotensa y aparte de esto tiene un retraso en su periodo menstrual de 2 semanas. Entonces, ¿qué te sugiere esto? Un embarazo ectópico roto. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, esta paciente, aunque muy parecida al primero, compañeros de aula inclusive, ella sí tiene una patología que parecería ser potencialmente mortal. Entonces, mi primer trabajo como médico de atención primaria es distinguir esto. ¿A qué paciente le voy a mandar a su casita con alevidad y a qué paciente sí le voy a hacer? Entonces, una vez que yo he distinguido qué paciente se queda y qué paciente se va, mi siguiente trabajo es, a través de la semiología topográfica sobre todo, identificar cuál podría ser la fuente o la causa del dolor abdominal que está teniendo mi paciente. Pues vamos a graficar aquí un abdomen. Para hacer la semiología topográfica de ese abdomen. Entonces ya saben ustedes que semiológicamente nuestro abdomen está dividido en cuadrantes o en pequeñas cuadrículas. Vamos a hacer las cuadrículas de esta manera y vamos a hacer las cuadrículas de esta manera. Entonces tenemos 9 cuadrículas. Si bien es cierto, no es patognomónico, pero la localización topográfica, junto con otros síntomas del paciente, te puede ayudar a identificar las causas del dolor y elegir los mejores estudios complementarios cuando consideres que esto es necesario. Entonces vamos por arriba. Dolor epigástrico. Principales causas de dolor epigástrico. Una úlcera gástrica. Enfermedad ulcerosa péptica o ácido péptico. Excelente. No nos vamos a olvidar, vamos a ponerle grandote. Ya, recuérdense que el dolor epigástrico puede ser un infarto por lo mismo que conversábamos acá. ¿Sí? Las neuronas que dan insensibilidad al corazón desembocan en el mismo sitio de las neuronas que dan sensibilidad a las vísceras digestivas, en este caso al estómago. Entonces el paciente que vino por gastritis, en realidad no venía por gastritis, sino venía por un infarto. ¿Y cómo me puedo dar cuenta de esto? Por las red flags y por los factores de riesgo. No es lo mismo que un paciente joven, de 22 años, estudiante universitario, que estudia medicina y los bienes no perdonen la subida de la universidad. Me dices, es gastritis, pero fijo, si huele alcohol este man, a que venga un paciente de 80 años, gordito, fumador, con dolor epigástrico. El uno sí será gastritis y el otro será seguramente un infarto. ¿Cuál es el significado de AP? Enfermedad asepéptica. Ya, listo, muchas gracias. Enfermedad asepéptica o infarto agudo del miocardio. Aquí tenemos las famosas gastritis, las famosas esofagitis. Páncreas. Y podemos tener también dolor de vía biliar, que a veces se siente en el epigastro en lugar de en el cuadrante derecho, o dolor de la pancreatitis. Vamos bajando un poquito. Dolor del mesogástrico, causas de dolor mesogástrico. Apendicitis en su fase inicial. Acuérdense que la apendicitis empieza a doler periumbilical y después se desplaza hacia la fosa ilíaca derecha. Una colitis. Más que una colitis, una enteritis, un dolor del intestino delgado. De aquí vienen las típicas gastroenteritis. ¿Qué otro dolor podemos tener a nivel mesogástrico? Los dolores intestinales como una obstrucción intestinal o un dolor de isquemia intestinal. Como vemos son diferentes. Y ahora vamos al hipogástrico, dolores hipogástricos. Las mismas gastroenteritis, pero acá le sumamos la cistitis y las causas ginecológicas. En el caso de la endometriosis, por ejemplo, el embarazo, por ejemplo.
Vamos ahora al cuadrante superior derecho, hipocondrio derecho. Aquí, ¿qué es lo que destaca? La patología biliar. Todo lo que sea relacionado a la vía biliar. Colecistitis, colangitis, colidiasis. No nos olvidemos también que a esta altura está también el riñón, los dolores de vía urinaria, sobre todo cuando hay distensión de la cápsula renal. Tenemos el colon, puede haber una colitis, y no nos olvidemos que acá está el tórax, entonces tenemos las causas pleuropulmonares. ¿Una neumonía te puede doler aquí? Sí, claro, porque es una neumonía basal que está en contacto con la pleura. Entonces no nos olvidemos que los cuadrantes superiores, todos ellos, nos obligan a descartar causas abdominales y causas extraoculáres. Epigastrio, principalmente el corazón, y los hipocondrios, pulmones y pleuras. Vamos bajando un poquito. Flanco derecho. Colitis, vía urinaria, como por ejemplo infección de la vía urinaria o un cólico renal. ¿Qué más tenemos aquí en el lado derecho? Los dolores típicos neurolíticos. Fosa ilíaca derecha. Apendicitis, vía urinaria o causa ginecológica. ¿Puede ser una hernia inguinal? Sí, la hernia inguinal también. Sobre todo cuando la hernia está complicada, cuando está encarcelada o estrangulada, podría generar un dolor en las dos fosas. Pongamos también. Por dos. Sí. Entonces, si en el lado derecho tengo apendicitis, en el lado izquierdo tengo diverticulitis. Las mismas causas ginecológicas en infección de la vía urinaria o cálculo de la vía urinaria. Flanco izquierdo, colitis, igual que en el lado derecho, urinario también. Y la diferencia es que acá también tengo también páncreas. Y en el cuadrante superior izquierdo, en el hipocondrio izquierdo, aquí sí tenemos causas esplénicas, el vaso. Tengo también el colon. Tengo también el páncreas. Y las causas pleuropulmonares. Pero no siempre el dolor abdominal está bien localizado. Hay algunas patologías en las que el dolor es completamente difuso y mal localizado. Por ejemplo, en las gastroenteritis, en las obstrucciones intestinales o en las isquemias intestinales. Y no nos olvidemos también que dentro de los dolores difusos está la cetoacidosis diabética. Entonces, anoten aquí cetoacidosis. Esto es un dolor difuso y mal localizado. ¿Ya? Entonces, llega a mi consulta un paciente con dolor abdominal. Primera pregunta que yo me hago en mi cabeza. ¿Este paciente tiene una causa potencialmente grave? Es decir, ¿tiene alguna red flag o es un dolor banal? Segunda pregunta. La semiología topográfica del abdomen, ¿dónde me indica que podría estar el dolor? Si la paciente me dice es un dolor localizado en fosa ilíaca derecha, todas las posibilidades salen del chat y me quedan solamente estas posibilidades. Si el paciente me dice, doctor, me duele aquí debajo de la costillita, todas las posibilidades salen del chat y me queda solamente la patología biliar o la patología pleuropulmonar o de la vía urinaria. Si la paciente me dice, vea doctor, me duele aquí, en la parte baja del abdomen como en el vientre, y es un dolor quemante y se acompaña de molestias al orinar, pues ya tenemos que probablemente sea una cistitis. Sí, si la paciente dice, doctor, me duele aquí en la fosa ilíaca izquierda, es un dolor agudo y tengo un retraso del periodo menstrual, seguramente es un embarazo ectópico. Entonces, como causas de dolor abdominal son muchas y muy diversas, la topografía del abdomen me puede ayudar a orientar el diagnóstico.
Entonces, una vez que yo he hecho la división de mis pacientes en pacientes graves y pacientes no tan graves, y he hecho también el análisis topográfico del abdomen, en algunos de los casos ya tendré un diagnóstico definitivo y en algunos otros casos tendré que recurrir a pruebas complementarias. ¿Cuáles son las pruebas complementarias de referencia en cada caso? Para hablar de dolor abdominal en general, el gold estándar o la mejor prueba que podemos hacer es la tomografía simple y contrastada de la vejiga. Esta tiene una sensibilidad mayor al 95%, es útil para casi todas las patologías, pero con la condición de que debe de ser contrastada. No se pide tomografía simple del abdomen, la tomografía simple del abdomen no ayuda demasiado con el diagnóstico. Entonces, si ya vamos a pedir tomografía, hagan bien las cosas y no pidan una tomografía simple, sino se pide una tomografía siempre contrastada. Que profe, yo leí que el contraste y la nefrotoxicidad, que no sé qué, no sé cuánto, ya salió un estudio hace no mucho que dice que eso es un mito y que el miedo a la nefrotoxicidad no te debe limitar al momento de pedir una tomografía. Entonces, sí se pueden ir al servicio de radiología a pedir con el imaginólogo que les dijo que no le pueden hacer la tomografía porque la creatina está en 1.2. Entonces, la evidencia dice que no hay un riesgo incrementado y que los estudios previos hayan sobreestimado el riesgo de nefropatía por contraste. Entonces, si voy a pedir una tomografía, que sea contrastada, o si no, dejo nomás y no pierdo mi tiempo ni le hago gastar plata al paciente por las dudas. Entonces, gold estándar, tac, simple y contrastada. Pero con pequeñas particularidades. Si yo estoy sospechando de patología de la vía biliar, la tomografía no es un buen estudio. Para vía biliar en específico, el mejor estudio es la ecografía. Vamos a poner aquí como un asterisco grandote. Si yo pienso en vía biliar, no pediré tomografía, sino pediré ecografía. Otra nota importantísima: mujeres en edad fértil, siempre una prueba de embarazo. Siempre, así la paciente lo niegue y diga que no. Sobre todo si está con su mamá, obviamente va a decir que no, que no, que no y que no, pero háganle una prueba de embarazo por si acaso. Por si las moscas. Vengo con mi hijita que tiene bichos, doctor. Y ese bicho te va a decir abuela en unos años. Pídele a la paciente, si la paciente se opone, pues si la paciente se opone es porque algo. Se dice, no, porque sí. Que nunca se te pase, la mujer en edad fértil siempre una vez. Siempre. Yo soy fértil. Soy como las moras. Hasta cierto punto sería bueno. O sea, si no Ya. quieres tener. Otra cosa que no tenemos que olvidar es que si el paciente es mayor a 45 años y tiene una epigastralgia, dolor epigástrico, debemos pensar en forma rápida en hacer una endoscopía digestiva. Mayores de 45 años con dolor epigástrico, igual endoscopía digestiva. Alta. Y otra cosa que no debemos olvidar dentro de los exámenes de laboratorio son glucosa y un electrocardiograma. ¿Qué tiene que ver eso con dolor abdominal? Pues todo. Una cetoacidosis diabética puede manifestarse principalmente a través de un dolor abdominal, o un infarto agudo del miocardio puede manifestarse a través de un dolor epigástrico. Entonces no se olviden, EKG y glucosa, si es que hay factores de riesgo. Listo. Y
claro, eso no implica que no le debas pedir otros exámenes. Y los otros exámenes que vayas a solicitar van a depender mucho de la semiología que tú hayas hecho, tanto de la anamnesis como del examen físico que hayas realizado en tu paciente. Por ejemplo, si la anamnesis y el examen físico apuntan hacia vía biliar, no solamente vas a pedir la ecografía, sino también pedirás enzimas de citólisis y enzimas de colestasis. ¿Cuáles son las enzimas de citólisis? AST y AL. Cuando estas están elevadas, sobre todo cuando sobrepasan los 1000, pensamos en hepatitis. Entonces, cuando yo digo AST y ALT, ¿qué significa? Destrucción de las células hepáticas. Las células hepáticas se están rompiendo, se están destruyendo, están inflamadas, están muriendo. AST y ALT. Acuérdense que la ALT es más específica del hígado, porque la AST puede provenir también del músculo. Entonces, si yo estoy sospechando, el paciente tiene dolor en el cuadrante superior derecho, le noto ligeramente amarillo como el sol, y por ejemplo es un paciente de riesgo porque tiene prácticas sexuales que pueden considerarse de riesgo, pues pienso en una hepatitis y le pido enzimas de citólisis. Sin embargo, el paciente viene con dolor cólico que apareció después de comer algo bien grasoso, se comió una fritada y encima se comió un postre de 3 leches y un café con bastante crema de leche. Estoy pensando que tiene una colecistitis, ahí le pido enzimas de colestasis. ¿Cuáles son las enzimas de colestasis? La gamma GT y la fosfatasa alcaína. Dígame. En el caso de estar confundido de si la ACT es del hepático muscular, ¿podría ver la creatina profesional? Sí, te podría servir la CK o la CPK para valorar si es que el origen es muscular o no. ¿En qué casos tú podrías confundirte? Por ejemplo, le pides un examen de laboratorio al paciente, la AST está en 300 y la ALT en 30. Y entonces eso como que no me encaja, porque si es una lesión hepática deberían estar las dos enzimas altas, pero solamente tengo la AST alta con una ALT normal. Probablemente es muscular, como dice su compañero, entonces vamos a pedirle CPK y mioglobina. Entonces con eso dices, no, lo que pasa es que esta paciente me está haciendo es una rhabdomiólisis, porque el balance está con la madre en el gimnasio y por eso la AST está alta y la ALT está normal. Pero cuando ya tienes las dos enzimas altas, pues ya no vas a pensar que es muscular, sino seguramente sí es hepático. Y no se olviden, junto a la AST, gamma GT y fosfatasa, le pediré las bilirubinas. Tanto las bilirubinas totales como la indirecta y la directa. Y esto es importante porque recordemos que las bilirubinas también pueden elevarse por causas extrahepáticas, por ejemplo una hemólisis. Entonces en ese caso estará elevada la indirecta. Si es sangre, será la indirecta, y si es vía biliar, será la directa. Entonces, más que la bilirrubina total, me interesa saber de las bilirrubinas cuál está alta, si la directa o la indirecta. Si es que veo que la indirecta está alta, es prehepático, es decir, pensar en causas principalmente hematológicas o infecciones que destruyan los glóbulos rojos, como por ejemplo el paludismo, como por ejemplo se me fue el nombre de estos. Ay, la que se transmite por el pipí de los ratones, ¿cómo es? No. ¿Cómo es esta? Se me fue el nombre. La leptospira. Sí, eso dijo la leptospira. Entonces sí, esa es la que se transmite por el pipí de los ratones que se orinan en la lata de cerveza que lames con tanto gusto. Estaba en las bodegas, por eso nunca se toma de la lata, sino que se echa en vaso. No te compres leche cuando está instalada. Cada vez que las ratas, por ejemplo, en las bodegas se orinan sobre las tapas de los... Son las latas, obviamente nadie las lava, así llegan a la tienda y tú, claro, la abres y la tomas con un gusto, pero
tenaz. Entonces mejor la sirves en un vasito y así evitas la contaminación por leptospira. Y en el caso de la bilirrubina directa es por vía biliar. ¿A qué me refiero yo cuando digo pruebas de función hepática? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de función hepática? No hacemos referencia a ST, a LT, a gamma GT porque son enzimas de daño. No me indican cómo funciona el hígado, sino me indican que el hígado está lesionado. ¿Cuáles son las famosas enzimas de función hepática o las pruebas de función hepática? Albúmina, porque ya sabemos que el hígado produce albúmina, entonces me interesa saber cómo está la albúmina. El hígado produce factores de coagulación, por lo tanto se refleja con TP, TTP y sobre todo INR. Cómo está el amonio, porque el hígado también se encarga de desintoxicar nuestra sangre a partir de las sustancias que se degradan en el intestino. Entonces cuando yo diga vamos a hacer unas pruebas de función hepática, me estoy refiriendo a que le vamos a pedir albúmina, INR, bilirrubinas y amonio. Cuando yo digo pruebas de citólisis hepática, hablamos de AST, ALT, y cuando digo pruebas de colestasis, hablamos de gamma-GTI, fosfatasa, alcalina. Entonces es muy importante que sepamos distinguir e interpretar estos exámenes de laboratorio. ¿Se han visto la escala de Child-Pugh? ¿Qué marcadores incluye Child-Pugh? ¿Qué más? Albuminas, bilirrubinas, INR y estado mental de también. Entonces esas son las pruebas reales de función hepática. ¿Sí? Si tú dices le pedí la función hepática y solo le pediste a ST y ALT, no le pediste función hepática, le pediste enzimas de citólisis. ¿Ya? Entonces no se olviden de este pequeño detallito cuando estamos hablando de patologías de la vía biliar. Cuando yo quiero estudiar páncreas, ¿cuáles son las enzimas de elección? Amilasa. Recuerden también que la amilasa no es específica del páncreas, porque también hay amilasa salival. En cambio la lipasa sí es más específica del páncreas. ¿Qué otras pruebitas nos pueden ser de utilidad? Cuando estemos hablando de isquemia, ahí sí el lactato y la gasometría. Cuando diga isquemia, entonces aplicamos el mismo principio del shock. ¿Qué decíamos en el shock? Es la hipoperfusión de los tejidos. Perfecto. En isquemia intestinal, el intestino está hipoperfundido y como el intestino es tan grande, sin duda que la mala perfusión intestinal va a producir una elevación del lactato sérico por el metabolismo anaeróbico de las células intestinales. Entonces va a subir el lactato y la gasometría. Si yo estoy pensando en enfermedad de vía urinaria, sin duda que la principal de vía urinaria va a ser el hemo. El elemental y microscópico de orina, o en otros dos le dicen hemo. Examen general de orina, para no confundirnos con el hemo. Hemo y hemo. ¿Qué más? ¿Qué otra capacidad? Bueno, ya dijimos la beta-HCG para causas ginecológicas. Podría ser necesario un eco transvaginal en el caso de que sospeche enfermedad de causa ginecológica. Y nada más. Con eso creo que estamos. ¿Sí? Listo. Entonces, recuerden que en cuanto a la semiología topográfica del abdomen, la anamnesis y el examen físico me van a orientar a mí acerca de cuáles podrían ser las causas del dolor abdominal que tiene mi paciente y en función de estas causas yo poder elegir cuáles son los exámenes complementarios que más le convienen a nuestro paciente. Entonces, en resumen, el gol estándar para investigar dolor abdominal es la tomografía simple y contrastada de abdomen. No tomografía simple, siempre con contraste. Si es que la anamnesis y el examen físico me orientan a pensar en patología de vía biliar o de vesícula biliar, la ecografía es superior a la tomografía, entonces ahí hago ecografía. Si es una paciente mujer en edad fértil, nunca nos olvidemos de la beta-HCG. En pacientes mayores de 45 años con dolor epigástrico, considerar hacer una endoscopía digestiva alta, sobre todo cuando haya factores de riesgo, electrocardiograma y glucosa, porque si bien es cierto son patologías que nada tienen que ver con el abdomen, pero pueden manifestarse a través del dolor abdominal. Si es que me orienta hacia causa hepática o biliar, el uso apropiado de las enzimas de citólisis, AST y ALT, me indican daño hepatocelular, o las enzimas de colestasis como la gamma-GT y la fosfatasa alcalina, que me indican alteraciones en el drenaje biliar.
Y si a esto le acompaña con bilirrubina, pues distinguir si las bilirrubinas son indirectas, esto es prehepático y seguramente es hematológico, o si es directa, pues es una causa seguramente obstructiva o hepática. ¿Ya? Si es que es páncreas, amilasa y lipasa, si estoy sospechando de causa ginecológica, el eco, pero el eco transvaginal. Si estoy pensando en causas urinarias, pedirle un ego o un hemo, son lo mismo. Y si estoy sospechando de isquemia, le pido lactato y gasometría. ¿En qué caso sospecharía de isquemia? Igualmente, pacientes con factores de riesgo, obesos, adultos mayores, con enfermedad cardiovascular ya establecida, que ya han tenido infartos, que ya han tenido SB, que ya tienen claudicación intermitente, etc. ¿Ya? Entonces no le voy a decir es una isquemia mesentérica a un paciente joven, seguramente voy a estar equivocado. Y ahora viene la parte más importante. Doc, ¿debo tratar el dolor abdominal o no debo tratar el dolor abdominal? Los libros clásicos te dirán, no trates el dolor abdominal hasta no saber qué es, porque puedes enmascarar los síntomas. Pero hoy en día sabemos que eso es falso. ¿Sí? Que es preferible, y de hecho la evidencia lo demuestra, de que aquel paciente que ya tiene un dolor controlado a través de una intervención farmacológica es mucho más colaborativo y reactivo a un examen físico. Si no les ha pasado todavía, ya les va a pasar que les llega un paciente con tanto dolor abdominal que está hecho bolita, y cuando tú le dices, estírate por favor para revisarte, el paciente no se puede estirar. Entonces, claro, ¿cómo le esperas el abdomen si el paciente está hecho bolita? Sin embargo, una vez que tú has controlado el dolor, el paciente se pone más colaborador y te permite explorar sin mayor dificultad la cavidad abdominal. Lo que sí estaría mal es que tú le des un analgésico, como ya le pasó al dolor de barriga, ahí le dejes al paciente. Ya no le vaya, mándale a la casa. Eso sí estaría mal, pero no está mal que le controles el dolor y que le vuelvas a explorar para conocer ahí sí mucho más detalles sobre los síntomas y la evolución del paciente. Entonces, como ya decidimos en que sí es bueno tratarle y que en realidad no nos va a enmascarar, tenemos que conocer cómo hacer el tratamiento del dolor abdominal. Entonces, el tratamiento del dolor abdominal, el de elección, el fármaco de elección para el dolor, sobre todo cuando es moderado o severo, son los opiáceos. La primera línea son los opiáceos. Y como habíamos dicho, sobre todo en dolor moderado a severo. Podemos utilizar opiáceos para dolor severo, como por ejemplo la morfina, que sería en este caso la de elección para el dolor abdominal severo. Vamos a administrarle morfina en dosis de 4 a 6 miligramos por vía subcutánea o intravenosa. Mucho cuidado con la morfina, porque recuerden que al ser un opiáceo puro puede generar depresión respiratoria. Si te pasas con la dosis de la morfina, pues después el paciente va a estar desaturado y va a estar en susto. No le va a doler, pero tampoco va a respirar. Entonces, dosis pequeñas, dosis bajas. Si es una persona, por ejemplo, delgada, pequeña, no le vas a dar 4, probablemente con 2.5. Entonces ahí el ojo clínico, viendo qué tan severo es el dolor de tu paciente y sobre todo qué características tiene tu paciente. Sí. Las guías nos dicen fentanilo, pero aquí es medio difícil que inventes fentanilo como analgésico para el dolor. ¿Sí? Entonces lo vamos a dejar un poquito fuera porque yo la verdad no he visto en ningún hospital que diga, no, sí pásame fentanilo para el dolor, no. Pero la morfina sí suele estar disponible en las emergencias del hospital. Entonces si no tengo morfina, puedo recurrir al tramador. A la línea. La dosis, pues podemos empezar desde los 25 miligramos y extendernos hasta los 100 miligramos. Recuerden ustedes que el principal efecto secundario del tramador es la náusea, entonces habitualmente le damos junto a un antimético, principalmente metoclopramida. Acuérdense que la metoclopramida, vamos a darle 10 miligramitos de metoclopramida junto con el tramal para evitar la náusea que genera el tramal. Listo. Entonces, en caso de dolor moderado o severo, el de elección es la morfina. Si no tengo morfina, puedo utilizar el tramador. Recordando de que los efectos de estos fármacos de la morfina principalmente la depresión respiratoria y del tramador es principalmente la náusea, los vómitos y la cefalea.
moderado, podemos utilizar nuestro querido y tradicional paracetamol, que podemos utilizar en dosis de 1 gramo cada 6 o cada 8 horas. Y no es que no podamos utilizar AINES, pero debemos ser cuidadosos con los AINES. ¿Por qué cuidadosos con los AINES? Porque tienen dos defectos que son importantes. Si es que el paciente tiene patología gástrica o enfermedad acidopéptica y nosotros le damos un AINE, vamos a incrementar el daño de la mucosa gástrica. Entonces hay que tener mucho cuidado. O si el paciente tiene, por ejemplo, una patología con sangrado o una patología de una perforación de una víscera hueca, recordemos que los AINES también inhiben la adherencia plaquetaria, los pueden favorecer el sangrado. Entonces no es que estén contraindicados, pero yo tengo que pensarlo 2 veces antes de darle un AINE al paciente. Y cuando voy a elegir un AINE, ¿cuál puedo utilizar? El ketorolaco. De 30 a 60 miligramos. Y en caso de cólico renal, el diclofenaco solo. Intramuscular. Recuerden que el diclofenaco que tenemos por acá es netamente intramuscular. Nosotros no tenemos diclofenaco intravenoso, entonces no se les ocurra a docs ponerle el diclofenaco intravenoso al paciente. Sí, aquí tenemos solo diclofenaco intramuscular. Yo sé que en la guía americana dice diclofenaco intramuscular intravenoso. Sí, pero la presentación que nosotros tenemos aquí es netamente intramuscular, no intravenoso. Entonces no le vayan a poner intravenoso el diclofenaco a su paciente. ¿Ya? Y sobre todo, como les decía, el diclofenaco cuando es patología renal. Intramuscular. El ketorolaco sí se puede poner intravenoso. Y el paracetamol, como viene en un frasco ampolla grande, no lo puedes poner intramuscular, sino que tienes que ponerlo intravenoso. No está en las guías, pero aquí sí lo tenemos. Y es un medicamentazo, de hecho, que es el metamizol. ¿Por qué no está en las guías? Porque a los gringos les daba granulocitosis. Entonces dijeron, no, entonces lo quitar. Pero en países del tercer mundo, como el nuestro, lo seguimos vendiendo. Yo la verdad nunca he visto una granulocitosis por metamizol. Me imagino que en la bibliografía está reportado, pero aquí al menos lo utilizamos mucho y nunca hemos visto sus efectos. Y el metamizol es un medicamentazo por varias razones. Primera razón, es mucho más delicado con la mucosa gástrica que el resto de AINES. De hecho, el metamizol no es un AINE, pero tiene un efecto parecido a los AINES porque también inhibe la COX-1 y la COX-2. Entonces, es mucho más delicado con la mucosa gástrica. Primera ventaja. Segunda ventaja importante, al igual que el paracetamol, también actúa en la COX-3 del hipotálamo, por lo tanto tiene un efecto para controlar la temperatura maravilloso, muy bueno. Y tercera gran ventaja que no tienen los otros AINES, que tiene un efecto antiespasmo, porque relaja el músculo liso. Entonces es un todo en uno. Entonces antipirético, porque bloquea la COX-3. Antiinflamatorio, porque bloquea la COX-1 y la COX-2. Y antiespasmódico, porque relaja el músculo liso. Entonces es un muy buen medicamento. La única precaución que tienen que tener es que cuando lo pasas muy rápido puede generar hipotensión. Entonces hay que pasarlo despacito y bien diluido para evitar el efecto hipotensor del control. ¿Cuál es la dosis del metamizol? Pues entre 500 y 1000 miligramos cada 8 horas. Entonces, como les digo, es un medicamento muy bueno. Claro, cuando uno revisa el ACTUDE o las guías internacionales no está, por el motivo que les cuento de que causa agranulocitosis y los gringos lo retiraron del mercado, pero en nuestros países es muy común y es un medicamento que de hecho es hasta barato. Creo que una ampollita vale $1. Entonces es un medicamento relativamente económico que tiene un montón de ventajas. Entonces, de hecho, en nuestro entorno pasaría a ser casi que de primera elección para el control del dolor abdominal. Si uno paciente de dolor abdominal, metamizol. ¿Por qué? Porque es más suave con la mucosa gástrica, no genera efecto contra la adherencia planetaria y tiene un efecto también antiespasmódico, sobre todo cuando el paciente llega con cólicos.
¿Qué otras alternativas tenemos? Depende del tipo de dolor. Si es que el que predomina es el dolor visceral con cólicos, podemos utilizar los antiespasmódicos como la buscapina. Buscapina es el nombre comercial. Es butilescopolamina o butilbromuro de iosina. ¿Cuánto le vamos a poner al paciente? 20 miligramos intramuscular o intravenoso. Pero con precaución, porque si es un antiespasmódico, este sí que nos puede alterar el examen físico posterior. Entonces este sí que altera o puede enmascarar algún cuadro clínico. Por lo tanto, no lo utilices, salvo que ya tengas una idea clara de qué es lo que está pasando con tu paciente. Entonces, si tú quieres reevaluar al paciente cuando tenga menor dolor, no le pongas el butilbromuro de iosina o la butilescopolamina, porque este sí te va a modificar el cuadro clínico de tu paciente. Entonces, si es que lo que quieres hacer es reevaluar a tu paciente después, paracetamol o opiáceos. Si ya sabes qué es lo que tiene, ahí sí, butilbromuro de iosina. ¿Qué otra alternativa tenemos? Tenemos, por ejemplo, la lisina con propinox. Profe, ¿qué es el nombre? Certal compuesto. Ahí está el Es el propinox con la lisina. ¿Qué es el propinox? Es un antiespasmódico, inhibe el músculo liso. ¿Y qué es la lisina? Es un analgésico no antiinflamatorio. Es algo más parecido como el paracetamol, generalmente un analgésico sin tener un efecto antiinflamatorio. Otra cosa que me olvidé del metamizol y que también explica por qué es tan buenazo. El metamizol también bloquea los receptores cannabinoides, entonces también puede producir una disminución del dolor. Sí, porque también al ser también antiespasmódicos te pueden modificar el cuadro clínico del paciente. Sí. Pero si es obvio que el paciente viene con un dolor abdominal horroroso, lleva 20 diarreas inflamatorias, pues ya sabes cuál es la causa, pues es el medicamento y algún antibiótico. Entonces es importante que ustedes conozcan esto para que sepan qué. Entonces, ¿cuál es la elección cuando tú tienes un paciente con dolor abdominal severo, al cual se le dificulta hacer el examen físico y no quieres modificar el cuadro? Opiáceos. Cuando el dolor es no tan severo, pero tampoco quieres modificar el cuadro, paracetamol. Si es que ya descartaste causas isquémicas o causas de sangrado, ahí, sobre todo cuando son cólicos biliares o cólicos renales. Y si ya tienes más o menos claro que si el paciente lo que termina es el cólico intestinal, metamizol o los antiinflamatorios. ¿Ya? Entonces eso. El metamizol no es una INE, entonces no entra dentro del grupo de los INES, es un medicamento distinto, entonces es una buena alternativa cuando no puedes administrar ahí, por el motivo que sea. Porque el uso del omeprazol y esas cosas, el omeprazol y eso no tiene ningún efecto analgésico, ¿sí? Entonces no se utiliza en primera línea, excepto en los casos de enfermedad ácido-péptica o ya úlcera gástrica demostrada. Claro, si viene con hematemesis, de ley que le va a empezar a omeprazol, pero no tiene un efecto analgésico. Es un error muy común porque no solamente de los pacientes, sino de muchos médicos que llega el paciente con dolor abdominal y omeprazol de uno. Pero el omeprazol sirve para lo que sirve, pero no tiene un efecto analgésico como tal. Es más, los efectos secretores, antisecretores del omeprazol rápidos se alcanzan solamente con dosis altas de omeprazol. Entonces no es un medicamento de primera línea. Listo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Estamos clarísimos? Ya, los algoritmos de manejo de un paciente con dolor abdominal en emergencia. Llega tu paciente a la emergencia, si es el caso clínico de la próxima prueba. Llega un paciente a la emergencia con dolor abdominal. Primera tarea como médico de atención primaria, separar a los graves de los no graves. Entonces, lo primero que te preguntas es, ¿este paciente con dolor abdominal tiene una red flag o no tiene una red flag?
Si no tiene reflux el paciente, puedes omitir todo esto de aquí y pasar directamente al tratamiento sintomático y lo mandas para su casa. Pero si el paciente tiene reflux, tu siguiente trabajo es identificar probablemente de qué órgano está viniendo el dolor. Y para eso la semiología topográfica del abdomen te puede ayudar a diferenciar. Una vez que tú ya tienes una idea más o menos formada de cuál puede ser el motivo por el cual tu paciente está con dolor abdominal, el tercer paso de esa cascada es elegir los exámenes complementarios más apropiados para el dolor que tiene tu paciente. Dolor intestinal, tomografía simple contrastada. Vía biliar, ecografía más pruebas hepáticas. Mujer joven, edad fértil, beta-H. Si el paciente tiene factores de riesgo, electro y glucosa. Y mientras tanto, puedes optar por analgésicos para ayudar a controlar los síntomas del paciente y que te sea más fácil reevaluarlo sin el riesgo de que modifiques el cuadro clínico. Si es que esa es tu principal preocupación y no quieres modificar el cuadro clínico de tu paciente, elegirás opiáceos. Sí. Si lo que predomina en el paciente es el cólico intestinal y tú ya tienes más o menos claro qué es lo que le está pasando, antiespasmódico. Si quieres un medicamento que sea bueno, bonito y barato, métanse. Y si el paciente tiene cólicos, principalmente cólico nefrítico, el ketorolaco y el diclofenaco son de riesgo. Si tu paciente tiene una patología que implique riesgo de sangrado, no hay INES porque inhiben la adherencia plaquetaria. ¿Ya? Y las dosis las que ustedes tienen acá. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas, inquietudes? ¿Nada? ¿Estamos 100% claros? Sí. ¿Seguros? Sí, Bueno, entonces si estamos 100% claros, lo dejamos aquí y nos vemos el jueves para hablar de patología biliar y pancreatitis. Bueno, Eso no. Ah, listo.